Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer darles la bienvenida a una nueva conferencia en el marco de nuestro ciclo de conferencias sobre producción de saberes y transferencias culturales en contextos transregionales. Hoy con una conferencia de parte de Antonio Benavides de México sobre arqueología del Tren Maya en Campeche, México. La moderadora del día de hoy, no, el moderador lo voy a hacer yo, pero mi colega Iken Pap primero va a presentar a Antonio Benavides antes de pasarle la palabra a él. Es un placer tenerles todos y todos aquí en este evento. Iken, te doy la palabra. Muy bienvenidas a todos y buenas tardes. Am, si voy a presentar brevemente a Antonio Benavides, él egresó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con una maestría en antropología y lleva un doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Labora para el INAH en el sureste de México desde 1974 y hoy es investigador de tiempo completo titular C del Centro INAH Campeche. Antonio Benavides ha efectuado investigaciones, excavaciones y restauración arquitectónica en diversos sitios de la península yucateca, los más conocidos tal vez Cobá y Tulum en Quintana Roo, Chacmultún, Labná, Cabá y Oxquintoc en Yucatán, y Xcalumquín, Becán, Santa Rosa Ixtampac, Tabasqueño y Canquí, entre muchos otros en Campeche. Durante los últimos años ha dirigido labores de investigación y de conservación arquitectónica en Etzna y en la isla de Jaina, y ha dirigido también diversos salvamentos carreteros y de infraestructura eléctrica y recientemente de la parte norte del tramo 2 del Tren Maya, de lo que hoy va a hablar. Entre sus publicaciones se cuentan varios libros, numerosos artículos, tanto de carácter especializado como con propósitos de divulgación. Desde 2010 ha colaborado también como codirector en los proyectos arqueológicos del Instituto Iberoamericano aquí en Berlín, en los sitios de Tzecaptún y Santa Rosa Stampak. Con esta breve introducción y presentación, me da mucho gusto pasarle la palabra a Antonio Benavides. Por favor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias en especial al Instituto Iberoamericano de Berlín que me ha permitido realizar una estancia académica en este tiempo. Vamos entonces a proceder a platicar un poco acerca de la arqueología del Tren Maya en una parte nada más, porque como van a ver es un proyecto sumamente amplio. Bueno, en la portada lo que tenemos es el plano del estado de Campeche y una gran cicatriz abierta en la selva, aunque no es completamente una selva, pero es un terreno que ha sido cultivado parcialmente y por eso es que se ven sectores oscuros y sectores claros, ¿no? Bueno, está ya ahora la siguiente diapositiva. Gracias. Debemos decir que este proyecto de investigación arqueológica es un proyecto de salvamento arqueológico dirigido por el doctor Manuel Pérez Rivas, de la parte de salvamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y como vemos, el proyecto empezó en el año 2020 con una serie de recorridos y registros del patrimonio cultural en superficie. Después, en 2021 y 2022, se han efectuado registros y excavaciones arqueológicas. Debo también decir que el tramo 2, lo ven en pantalla, corre de Escárcega a Calquiní, bueno, casi llega a Calquiní, y vemos ahí los otros 6 tramos, que en realidad son un total de 7 tramos, ¿no? Están ahí marcados en pantalla. Por lo que toca al tramo 2, fue subdividido en la parte norte, 90 kilómetros, y en la parte sur, 145 kilómetros. La parte norte comprende desde la ciudad de Campeche hasta la parte sur de Calquiní. En el tramo 2 norte, que decíamos es poco más de 80 kilómetros,
se han registrado 2.598 monumentos. De ellos en el norte 709 y de ellos solamente se han excavado 259 o 260 prácticamente, ¿no? A la izquierda vemos nuevamente la ubicación del tramo 2 y a la derecha una serie de gráficas que permiten más o menos dividir en cantidades en los otros tramos hasta el momento. El tramo 5, que es el último registrado, porque los tramos 6 y 7 aún están pendientes de recorrerse y esa parte pues la platicaremos al final. ¿Cómo empezamos? Bueno, se nos facilitó una cobertura LIDAR que, como muchos saben, trabaja con rayos láser desde el aire para ver en tercera dimensión lo que oculta la vegetación y aparece, como vemos en la imagen, una serie de anomalías de color gris. Algunas son de carácter natural, otras corresponden a elementos prehispánicos, a elementos históricos, a elementos modernos, y esto facilitó la detección en laboratorio de diferentes elementos. Después fuimos a campo a verificar lo que habíamos visto en pantalla, ¿no? Y se iniciaron los registros mediante la georreferencia, es decir, la ubicación exacta de estos sobre el planeta. Para la prospección se trabajó sobre el derecho de vía. El derecho de vía es la parte comprendida a los lados del trazo, digamos aquí, vemos esta línea amarilla que sería el eje del trazo, o prácticamente lo que los ingenieros llaman la zona de ceros, que es justamente donde va a correr el terraplén sobre el que va a ir el tren, y 20 metros a cada lado, por lo general, a veces es un poco más amplio, 20 metros a cada lado del trazo ferroviario. Eso es lo que llamamos derecho de vía. Bueno, nosotros hemos copiado de los ingenieros, ellos nos han permitido saber. Y pues en la foto, como se puede ver, es visible no solamente el derecho de vía y el trazo ferroviario, sino también la serie de puntos que fuimos detectando, son esos triángulos amarillos, en donde después hubo que realizar diferentes excavaciones. Bueno, a la derecha vemos la carretera federal actual y una serie de instalaciones modernas que obviamente sobresalen del paisaje. En términos generales, entre Campeche y Calquiní localizamos pues varios asentamientos importantes, digamos, de mayor cantidad de vestigios. Campeche, que de hecho no lo excavamos porque el Tren Maya da la vuelta alrededor, el trazo da la vuelta alrededor de la ciudad de Campeche. Era muy complicado meter excavaciones dentro de la ciudad de Campeche y por eso se decidió efectuar un desvío, una variante, llaman los ingenieros, para librar la ciudad de Campeche y actualmente está en proceso de excavación esa parte de la variante de Campeche. Después esa variante se unirá al tramo que va hacia Cansac-Bé, que es un sitio importante, está muy cerca del poblado de Jampolol. Más adelante está Tenabo y en el sector noroeste de Tenabo está una zona arqueológica llamada Sacamucuy. Prosiguiendo viene Pomuch, después Jequelchacán, donde es otro asentamiento importante desde tiempos prehispánicos. Más adelante Pocpoc, del que teníamos ya noticia, pero no sabíamos de lo interesante que iba a ser encontrar alguna serie de elementos que veremos adelante. Y al final, pues está Calquiní, donde ya comienza el tramo 3. Otros sitios son La Pobreza. Este sitio lo vamos a ver entre Cansac-Bé y Sacamocuy y lo ilustraremos también en diapositivas posteriores. Bueno,
No podemos dejar de hablar de Campeche, que es un asentamiento prehispánico, aunque casi nada queda de ello. Fue fundada por los españoles el 4 de octubre de 1540. A mis alumnos siempre les digo, bueno, pues, ¿de qué se quejan? De que aquellos hablen mayas y nosotros hablamos español. ¿Y por qué hablamos español? Bueno, pues porque fuimos en un principio colonizados. Se funda la ciudad de Campeche en un principio como villa el 4 de octubre de 1540 y tiene todo un desarrollo histórico a través de los 16, 17 y 18 de estos siglos, ¿no? En 1863, con Juárez, se funda el Estado, se divide y vencerás, ¿no? Dice el, la palabra de muchos, y se divide Yucatán y Campeche, y es así como se crea el Estado de Campeche. En 1999 es nombrado la ciudad, es integrado a la lista de Patrimonio Mundial, lo cual es importante para el mundo y para Campeche en particular. Y nada más como dato geográfico y demográfico, en 2020 el municipio de Campeche tenía casi 300,000 habitantes. Todo el estado no llega al 1,000,000 de habitantes. Y bueno, puse allá el recinto amurallado, una imagen ideal, ¿no? Con su espacio donde estaba la aduana para recibir a los botes que llegaban. No llegaban los barcos, se quedaban afuera porque no es suficiente la profundidad para los de gran calado. Y bueno, ahí tenemos lo que fue en un principio la parroquia, que hoy es la catedral. A partir del siglo XIX se convierte en catedral, y varios otros inmuebles religiosos, ¿no? Como San José, como San Roque, o el Dulce Nombre de Jesús, y este otro elemento que es San Juan. Aparecen también algunos de los barrios como Santana, que son hoy los barrios tradicionales, San Román y San Francisco estaría más adelante. El barrio de Guadalupe y de San Francisco. Bueno, se ha trabajado en la arqueología colonial de Campeche, tanto en el centro histórico como en sus barrios tradicionales que mencionaba hace rato. Y como ejemplos, pues puse aquí esta vasija trípode y la boca de un chultún sobre una de las calles de Campeche, en este caso sobre el barrio de San Román. Ahí está la oquedad del chultún, practicado como siempre en la laja natural, y que pues aparece cuando se quita la carpeta asfáltica y ahí se encuentra, ¿no? Y bueno, puse más que nada la información cerámica que se ha logrado reunir para posclásico, naranja fino sobre todo, para clásico tardío y terminal, la vajilla celestún rojo y gris fino. Algunos elementos líticos. Y también es importante recordar que frente a lo que fue la parroquia, frente a lo que es la catedral, se encontraron los vestigios de una primitiva iglesia de la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del XVII, conteniendo 180 entierros, y estaban allá españoles, indígenas, mestizos y africanos. Esta investigación se realizó en el año 2000. A cargo estuvo un equipo interdisciplinario. Entre los nombres que sobresalen deben citarse a Eber Ojeda como arqueólogo, a Carlos Witz como arquitecto y a Vera Tisler como antropóloga física. Claro, participaron muchas otras personas, ¿no? Y nos vamos ahora a Jampolol, o a Cansac-B, mejor conocido como Zona Arqueológica de Cansac-B. A la izquierda vemos el LIDAR que se utilizó, y todos esos triángulos rojos son los elementos arqueológicos que se fueron trabajando, que se fueron excavando, primero registrando y después excavando. Y agregué aquí algunas imágenes de Florentino Jimeno, un español que vivió muchos años en Campeche y atesoró
una colección fabulosa como de 12,000 piezas. La mayor parte de esos elementos se encuentran en el Museo Etnográfico de Berlín. Y una buena tesis sobre ello fue escrita por Thomas Zambale aquí en Alemania. Debo decir también que este sitio arqueológico fue conocido desde la colonia, pues, y fue saqueado desde entonces. Y después se construyó el Camino Real que vinculaba a Campeche con Mérida, y ese Camino Real tomó muchas de las piedras de los vestigios prehispánicos para formar precisamente el terraplén sobre el cual correría el tren. Esto es a fines del siglo XIX, y después vino el tren del siglo XX y nuevamente se tomaron las piedras de los vestigios prehispánicos. Es por eso que ahora que se excavó, pues poco fue lo que encontramos de arquitectura, casi nada de arquitectura en pie. Todavía quedan montículos susceptibles de excavarse, pero eso será en otro momento. Ahora nada más se trabajó sobre el trazo del Tren Maya. Y también debo decir que después vino la carretera federal, y esa también pues recuperó materiales del sitio de Cansac-B. Entonces, este sitio estuvo asentado junto al río Hontún, que era justamente la división entre las provincias o los territorios de Campeche y de Ajcanul. Y las afectaciones, decíamos, pues primero el Camino Real, después el tren y la carretera. En este sitio lo que hemos encontrado es arquitectura PUC. Aquí abajo tenemos, por ejemplo, una serie de sillares en perfecto orden de caída. Aquí vemos el muro posterior, y la excavación de Tren Maya permitió mostrar estos elementos, ¿no? Ya después del registro se recuperaron estas piezas y se llevaron a guardar a la zona arqueológica de Tzna. Otras piezas del Tren Maya se han ido a guardar a la zona arqueológica de Canquí. Entonces, de entrada, digamos, algunos de los elementos, aquí uno de los entierros, ¿no? Uno de los elementos que han salido a la luz es que hay relaciones de este sitio, tanto con la costa, de la cual está muy cerca, como con el interior de la península. Y sabemos que ahí, de alguna manera, gobernó la dinastía Quimé, o la dinastía Cráneo, o la dinastía Muerte, ¿no? Quimé, de hecho, es todavía hoy día un apellido maya que se sigue utilizando, como se utiliza el apellido Pech o el apellido Witz, etc. Y aquí vemos esta columna de la zona arqueológica de Cansac-B, que fue a parar al Museo del Baluarte de la Soledad, ahí en Campeche, y que tiene aquí justamente ese cráneo, ¿no? Es decir, está refiriéndose a la dinastía que reinaba en Jaina. Y aquí vemos una imagen aérea en donde se está trabajando en Cansac-B. Ahí ven los pozos todos de 2x2 o con ampliaciones de los mismos. Y aquí poco a poco cómo se va acercando hacia esta estructura que vamos a ver en la siguiente imagen. Esta es la nomenclatura que nosotros utilizamos, es T2 para tramo 2, un guión bajo y después 5 dígitos. En este caso es la estructura 10.020, en donde utilizamos, a ver, esta es la 10.020 justamente, que empezaba a liberarse. Y aquí ya en pleno proceso de excavación, aquí podemos ver cómo están la retícula aplicada y una serie de elementos que fueron apareciendo en los distintos entierros, ¿no? La mayoría de ellos pues fue en cistas, como vamos a ver adelante. Y bueno, ahí están vasijas con asas, también sin asas, platos trípodes. Y aquí tenemos un resumen de esta estructura en la que se hallaron 38 entierros, 60% de ellos en cistas. Aquí vemos, por ejemplo,
Las cistas alcanzan a verse, esta que habíamos puesto al principio, ¿no? Esta larga. La mayoría obviamente pues estaban flexionados, la mayoría también presentaron una vasija capital, es decir, una vasija sobre la cabeza, más diferentes elementos de concha, de caracol, de sílex, de obsidiana. Y de manera preliminar podemos decir que la mayoría pertenecen al periodo clásico tardío, es decir, esta época que va entre los años 600 y 900 de nuestra era. Otro sitio que se localizó, porque este no se conocía, es La Pobreza, al que corresponde la nomenclatura 07033, y donde aquí vemos una imagen, todavía estaba las vías del tren histórico, ¿no? Y aquí vemos una serie de montículos todavía cubiertos de vegetación, que una vez limpios, bueno, pues ya se pudieron trabajar. Y aquí están en pleno proceso para evitar lluvias, para evitar demasiado incidencia solar, pues tenemos una lona que cubre la exploración. Esta es la exploración y este es un corte, ¿no? Con una serie de entierros. Aquí ven la osamenta, una vasija, aquí tenemos otra parcialmente cubierta y aquí tenemos otra vasija más. Este es, digamos, el piso de estuco y aquí viene el zócalo y aquí otro piso de estuco, ¿no? Y ya desde ahí encontramos pues fragmentos de figurillas, obviamente de la costa. Nuevamente en La Pobreza pudimos efectuar un registro mayor de lo que nos daba la simple línea del trazo ferroviario y encontramos incluso 2 calzadas internas en este asentamiento, ¿no? Aquí vemos otra de las estructuras de La Pobreza, proceso de exploración, y esta otra estructura que interesantemente tiene alfardas, ¿no? Una pequeña escalinata, a pesar del despojo de piedra sufrido por el tren del siglo XIX, del siglo XX y antes del Camino Real, pues todavía encontramos arquitectura. Otro de los elementos hallado en La Pobreza son esta construcción alargada, como pueden ver, de arquitectura PUC, igual que acá. Esta de abajo corresponde a esta escalinata que vemos aquí y que desde el aire tiene esta disposición. Esta estructura larga es justamente la de la izquierda. Y entonces en La Pobreza tenemos arquitectura PUC, algunas evidencias de cuartos abovedados, más evidencias de sectores habitacionales. Como decíamos, ha sido afectada por el Camino Real, por el tren, por la carretera y nuevamente encontramos relaciones con la costa y con el interior de la península y calculamos una extensión promedio de 4 kilómetros cuadrados. Estos elementos que vemos ahorita en las fotografías deberán ser protegidos mediante su consolidación con argamasa de cal y después quedarán dentro del espacio. Como pueden ver, aquí va a correr el tren en esta franja color crema, pero esta parte quedará dentro del espacio asignado, asociado, digamos, a los caminos de servicio. Aquí es donde corre el camino de servicio, pero logramos que estos elementos se conserven para la posteridad. Así que falta nada más su consolidación y después, obviamente, su mantenimiento. Más adelante, hacia el norte, pues el trazo original del Tren Maya corría en esta línea roja que vemos aquí en esta foto aérea tomada de Google, pero finalmente se decidió que no pasara dentro de Tenabo, sino que pasara por afuera, y por eso se tuvo que explorar otros asentamientos. En este caso, uno por el que no se iba a pasar, que habíamos dicho, es Sacamucuy, al noroeste de Tenabo, que tiene muy interesante información, no solamente bueno, tiene de clásico temprano hasta el posclásico y por los últimos análisis también tiene
cerámica preclásica, ¿sí? Una máscara aquí de barro, y esta es la estructura que dio más información. Es esta misma antes del inicio de su exploración. Ahí se ve la retícula, ¿no? Con estas estacas y los pequeños cordeles. Vamos a ver. Bueno, esta es la estructura 04297, aquí en proceso de exploración con la retícula de 2x2, y como pueden ver en las líneas que dibujara Víctor Oseguera, quien estuvo a cargo de esta exploración, acompañado por Georgina Delgado, vemos esta línea, por ejemplo, verde, es este elemento que es obviamente la moldura en delantal o moldura petenera. Pero de las cosas más interesantes es lo que apareció aquí, que es justamente una ofrenda con cerámica del grupo Achiotes, aquí lo vemos, que está fechado entre el 700 y el 300 antes de Cristo, es decir, para el preclásico medio. Y otra cosa muy interesante asociado está un fragmento de figurilla, que es este, y que todavía está por analizarse, ¿no? Entonces aquí ya se ve pues las esquinas remetidas de este tipo de arquitectura temprana, que es común a toda la península. Es decir, la arquitectura petén no solamente se encuentra en Guatemala y en Belice, se encuentra también en los 3 estados peninsulares. Ahí les puse una lista, ¿no? Y es una tradición cultural que va desde el 300 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo. Eso lo hago para que se deje de pensar en esos corredores, decían, que iba uno por el oriente y otro por el poniente, y así es como se había difundido la arquitectura megalítica o la arquitectura petén. Eso no es cierto. La verdad es que este tipo de construcciones se encuentran en toda la península desde fechas muy tempranas. Bueno, continuamos en Sacamucuy, la estructura 7250, y vemos otros elementos con arquitectura PUC en estas tomas aéreas. Aquí sí, bastante saqueado. Estos fueron habitaciones techadas, ¿no? Pero pues no encontramos mucho de su material. Este es el basamento sobre el que desplantaron. Y esto que vemos aquí, pues es una albarrada que para ahorrar tiempo ya no retiramos, ¿no? Está la albarrada. O sea, nos dedicamos específicamente a trabajar sobre los vestigios prehispánicos. Entonces, nuevamente, saqueo de piedra, decíamos, relaciones costeras y con el interior peninsular. Y también hemos calculado, esto es a priori, ¿no? 4 kilómetros cuadrados. La verdad es que falta todavía, lo van a ver, falta trabajo por hacer. Vamos ahora a Jequelchacán, y me gusta decir que este es un nombre antiguo que significa la sabana de los Xeque, porque mucha gente ahora dice que es la sabana del descanso, pero eso es una etimología moderna que nada tiene que ver con el nombre original. Aquí lo tenemos en Cogolludo, ¿no? Donde se hizo erección del convento, dice Diego López de Cogolludo, en 1579, ¿no? Es decir, los Xeque son todavía hoy un apellido común en la ciudad de San Francisco de Campeche, en Sotuta y en Jocabá, Yucatán, ¿no? Entonces, aquí nuevamente no pasó el tren dentro para evitar problemas sociales, y entonces se hizo esta variante, como pueden ver, esta que estoy marcando aquí, esta línea con curvas, porque el trazo original ya lo habíamos revisado y tenía toda esta serie de elementos rojos para explorarse. No se hizo, está registrado, y solamente se exploraron los que caen dentro de la variante, ¿no? Nos vamos a Pocboc, decíamos, donde sí se trabajó, que además salió muchísimo material. Es esta línea roja que corre al poniente del centro del poblado. Este es Pocboc, en toma de Google nuevamente. Y dentro del poblado, pues ustedes pueden ver cómo la gente utiliza todavía los sillares bien cortados de los edificios PUC
para sus bardas o para la portada de sus casas, ¿no? O para sus albarradas, como vemos aquí, o bien pues lo dejan ahí nada más abandonado. Aquí vemos una casa moderna y todavía vemos un predio partido por una albarrada que cruza un vestigio prehispánico, ¿no? Claro, para esto pues casi no hay recursos, entonces pues ahí está a la buena de Dios. Interesante en Pokboc, además de los vestigios que encontramos en otras zonas arqueológicas, la presencia de fragmentos escultóricos de una tradición particular. Esto no lo sabíamos, ya se publicó esta cabeza de piedra. Esta es otra imagen de la misma pieza. Y aquí presento una serie de fragmentos que fueron hallados ahí justamente en Pokboc. No sabíamos que esto existía, hay que analizarlo todavía. Un torso, anverso y reverso, otra parte de una escultura donde tiene los pies, son los fragmentos de los pies, y aquí también hay pies, igual que estos, ¿no? En otra pieza. Y aquí nuevamente vemos los pies de otro sujeto, ¿no? Entonces es cosas muy interesantes que han ido apareciendo ahí en Pokboc y que están todavía por realizar su estudio. Bueno, el primer reporte de Pokboc fue dado por Pollock, por Harry Pollock, quien trabajó para la institución Carnegie de Washington. Después de su capilla abierta nos habla Miguel Mesmacher en el 66 y tiene, como vemos, afectaciones desde el siglo XVI, porque ahí, sobre donde estaban los vestigios prehispánicos, se funda la nueva población española. Entonces sabemos que es un sitio PUC con arquitectura monumental y con una tradición escultórica propia. Y aquí puse unas imágenes de cómo se ha ido recuperando el material pétreo, ¿no? Nos apoyamos pues con la maquinaria pesada, a veces en las camionetas, a veces en camiones de 3 toneladas o en estas que llaman planas, y es llevado a un lugar donde se resguarda. Aquí era un camper que nos habían facilitado la gente de la empresa constructora, en este caso es Carso, porque para cada uno de los tramos es una diferente constructora. Y bueno, ya después de aquí fueron trasladados en camiones de volteo o volquetes, como les llamamos allá en el sureste, a la zona arqueológica de Esná para su resguardo. Un poco de la iglesia, la pila bautismal, la fachada, que tuvo un balcón. Esta es la ventana del coro. Esta es una toma interior. Ahí se ven las piezas de origen prehispánico, ¿no? Esto es en la entrada, en el patio. Aquí vemos los esquineros, pues ya saben de dónde vienen, ¿no? Y una interesante fecha de 1765, que es cuando se amplió, porque era una capilla abierta y luego ya se convierte en iglesia. Sabemos que fue una encomienda en 1546 con 250 tributarios, es decir, ya la gente vivía desde entonces. ¿Y qué tributaba? Mantas, cera, frijol, gallinas, cada 4 meses. Esa era parte del tributo, ¿no? Que también le llamaban indios de servicio. Es decir, 2 personas que iban a Campeche a ayudar en lo que fuera necesario, y el encomendero tenía la obligación de catequizarlo, de ayudar a la salvación de su alma y obviamente de alimentarlo, ¿no? Vamos ahora a Pomuch. Acá está Pomuch. Este es donde vino la variante, ¿no? Aquí no se nota la variante porque todavía está el trazo antiguo, pero pasó al poniente, decíamos. En Pomuch lo único que hicimos fue registrar dentro de la población esta estación ferroviaria del siglo XIX, aunque la iglesia sí todavía conserva una placa de piedra de 1636. Suponemos que es cuando terminó de erigirse y pudo haber sido también una capilla abierta. Aquí tenemos el corte.
los cortes pues, y el alzado de la estación ferroviaria. Aquí nuevamente una vista aérea con un pozo, una casa ya destruida y un tanque para agua más grande que este que se hizo. Es decir, como arqueólogos no solamente registramos cuestiones prehispánicas, sino también de carácter histórico. Y Calquiní, que ya no llegamos a Calquiní, pero también donde se ha hecho pues un uso indiscriminado de los vestigios. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los parques que ha sido forrado por fuera con pura piedra labrada. Aquí tenemos el municipio. También sabemos que aquí está cubierto con piedra labrada, y las obras modernas pues van encontrando esto porque Calquiní fue un asentamiento importante. También encomienda desde el siglo XVI. En los documentos aparece como Calcanir. Y bueno, ahí puse lo demás. Calquiní sirvió además como una congregación de pueblos, es decir, los poblados pequeños fueron reunidos en este lugar como en varios otros. Y las aceras pues también tienen este tipo de elementos, ¿no? Bueno, decíamos de los sitios históricos. Nosotros tenemos el Camino Real, tenemos un leguario, ahorita vamos a ver qué es, y estos otros que están anotados allá. El Camino Real, decíamos, es esta vía empedrada que vinculó Campeche con Mérida y que debió empezar a construirse a fines del siglo XVI. Dicen las fuentes históricas que eran 32 leguas largas o bien 47 leguas cortas, un promedio de 190 kilómetros. Y decíamos tenía 8 metros de ancho, empedrado y con pretiles. Ahorita vamos a ver qué es eso. Esta es una foto antigua, cómo estaba el convento de San Francisco y cómo llegaba el agua, lamía los muros del convento, ¿no? Esto ya cambió radicalmente, todavía conservaba su atrio, como podemos ver. Y ahora, bueno, el crecimiento urbano de Campeche ha quitado todo eso. Y en superficie lo que se veía pues eran unas piedras acomodadas allá, ¿no? Que fuimos detectando, que fuimos registrando. Y ahora vemos aquí, por ejemplo, esto es un pretil, es decir, estos elementos a los lados del camino, digamos, los límites. Estos son los pretiles que solamente se han conservado al norte del puente de Jampolol. Habíamos dicho que Jampolol está muy cerca de Canzacbé, y ya desde el siglo XVI se había alcanzado a llegar ahí. Poco a poco se fue construyendo. De cosa interesante es que sobre este camino había desagües, ¿no? Y también había contrafuertes para soportar esos pretiles, ¿no? Y ahí vemos el empedrado, ¿no? Bueno, una placa que existe en la ciudad de Mérida y que hace alusión al Camino Real. Este es el puente de Jampolol visto desde abajo, y mostramos aquí también las bases de los pretiles en ambos lados, más adelante del Camino Real, ¿no? Son estas piedras que tienen su parte labrada hacia adentro, porque sobre ella crecía el pretil, ¿no? Entonces aquí están. Obviamente aquí entre uno y otro hay 8 metros de distancia, que equivale a 7 varas y fracción. Bueno, entonces aquí tenemos una vista del Camino Real, y de manera interesante encontramos también las huellas de las carretas, de las calesas que circularon a lo largo de 3 siglos, ¿no? Aquí tenemos otra, cuando se conservó una parte del pretil, un poquito adelante de Canzacbé. Esto ya no existe, fue luego demolido por la carretera. Un leguario es este elemento de piedra que marcaba las leguas, es decir, cuánto habían recorrido. Y este es el único leguario de Campeche. Falta consolidarlo. Ojalá y lo conservemos.
Estas son sus cortes, bueno, sus alzados. Hay otros ejemplos de leguarios en Cauquel, en Unucmá, y hay ejemplos en Europa como estos, ¿no? En España y otros en Alemania. Vista Alegre es una estación ferroviaria. En 1868 la hacienda Vista Alegre tenía 19 habitantes, luego decayó, seguramente no se supo adaptar al crecimiento enequenero y entonces pues su gente se fue a vivir a haciendas como Santa Rosa, que producían pues enequén, maíz, frijol, chile seco, ¿no? Estos son los vestigios, también deberán consolidarse porque el tren pasa justo a un lado, ¿no? Ya ha sido protegida esta parte. Y ahí está Vista Alegre, que por dentro tiene todavía el piso, casi buena parte conservada, y este piso es de pura piedra labrada prehispánica. Este es el andén, y aquí tenemos otra vista mejor, el andén, y cómo se sigue hasta este lado, ¿no? Cómo llega al final el andén. Esta es la serie de excavaciones que se fueron haciendo para recuperar la información. Esta imagen no corresponde, es nada más para dar idea de cómo fueron estas estaciones en el siglo XIX, ¿no? Y principios del XX. Y aquí tenemos otros elementos, otras fotogrametría de esta estación. La ex hacienda Santa Rosa, que tampoco se trabajó porque hubo otra variante, pero tuvimos la oportunidad de documentar su casa de máquinas, dos chacuacos o dos chimeneas, su casa principal, que es esta, a la izquierda abajo, y algunas de las casas donde vivieron los peones. Algunas así y algunas a dos aguas, como estas, techadas con teja marsellesa, porque la teja venía de Europa como lastre, ¿no? Y todavía conservan algunos elementos de madera, ¿no? A pesar de la rapiña moderna. La finca San Manuel, que lo único que tiene pues es esta noria. La finca San Manuel fue antes propiedad de la hacienda Blancaflor. Aquí está la hacienda Blancaflor. De hecho, el trazo queda muy, muy lejos. Lo único que se va a ser afectado de la hacienda Blancaflor son estos pilastrones que están lejos, ¿sí? Por ahí pasó la emperatriz Carlota, al igual que por el Camino Real, en su viaje de Mérida a Campeche. La ex hacienda Cholul, que igual no va a ser afectada, prácticamente se salva, pero como arqueólogos hay que registrar todo lo que podamos. Y bueno, ¿quiénes participan? Como decimos allá, el dueño del juguete es Fonatur, que contrató una serie de empresas y que después decidió incluir a Sedena. Nosotros, como institución dedicada al patrimonio cultural, participamos desde el inicio mediante la recuperación de información arqueológica, ya sea prehispánica o histórica, y debo decir que nunca hubo un proyecto ejecutivo del Tren Maya. Nunca. O sea, pregunten ustedes por él, no lo van a encontrar. Todo se ha hecho sobre la marcha. Sin embargo, sí se presentó un proyecto de salvamento arqueológico. Ha habido fuertes problemas sociales y se han generado muchos empleos de distintas categorías. Nosotros, por ejemplo, cada arqueólogo trabaja con 10 trabajadores y un chofer, ¿no? Hay afectaciones ambientales, que lo digan los del tramo 5. Hay una mayor conciencia del patrimonio histórico, se ha dado mucha difusión a esto, no solamente en el sureste, sino también en todo el país. Y bueno, también ustedes lo saben, en todo el mundo. Existe mayor información de carácter arqueológico, pero falta todavía, como decía antes, los análisis de los materiales. Ahorita se están clasificando, pero habrá que analizarlos, reunir todo en algo coherente y darlo a conocer mediante publicaciones, conferencias, testimonios, coloquios, qué sé yo. Bueno,
debo decir y agradecer a muchas personas. Entonces, pues pongo esta imagen para que sepan que con nosotros han colaborado muchos especialistas, arqueólogos, topógrafos, gente que maneja dron, unos le llaman droneros, otros le llaman dronistas, enlaces o geómatas, asistentes, ayudantes, choferes, etcétera. Y espero que no falle mi memoria, pero aquí pongo un listado de estas personas, ¿no? Imposible poner a todos los jornaleros, a todos los trabajadores. Y aún falta, ¿no? Los que harán la albañilería. Entonces, yo creo que pasamos acá. Pues muchas gracias, Antonio. No, no hay de qué. Es un gusto.